Francia destacaba la orden jesuita, que tenía una organización interna eficiente y muchas propiedades. Los jesuitas habían asumido numerosas responsabilidades. La educación y las misiones destacaban como las más visibles. Eran los que estaban directamente ligados a la educación, ¿no? Los colegios tanto para criollos como para caciques y linajes cacicales estaban en manos de los jesuitas y consideraban que ellos entonces de alguna manera formaban la mentalidad de esta gente que después pasaba a ocupar puestos de poder, ya sea como burócratas, administradores o también en términos de los caciques, ¿no? Poderes locales. Los jesuitas tenían haciendas en toda América Latina, en el Perú muchas propiedades, que existían sobre todo para el beneficio de sus colegios. Ahora, se ha discutido mucho si realmente eran empresarios modernos. Yo creo que eran modernos en un sentido que eran muy eficaces, pero no eran modernos en otro sentido. Hay que reconocer la verdad que tenían esclavos negros, y esto no es muy moderno. Entre los consejeros de los reyes absolutistas había temor frente al poder de los jesuitas. En estos círculos se sostenía que eran un estado aparte, dentro del mismo Estado español. Por ello, los reyes de la época absolutista expulsaron a los jesuitas de sus dominios en varios países europeos. Tanto en Portugal como en Francia, los jesuitas ya habían sido expulsados, cuando en 1767 la misma orden alcanzó a los jesuitas españoles. Todo se hizo en gran secreto, se envió la orden de la expulsión a América Latina, que solo llegó a ciertas manos, y la idea fue actuar rápidamente en el mismo día, justamente para hacer todo rápido, sin llamar la atención al público. Por eso los jesuitas en toda América Latina fueron apresados en el mismo día, arrancados de sus colegios. Los enviaron rápidamente a barcos en Callao para ir hacia España y de ahí hacia los estados pontificios. Pero en verdad todo fue una gran sorpresa para los criollos en toda América Latina. Las consecuencias de esta medida fueron de gran trascendencia. Por un lado, la educación de una buena parte de la élite había estado a cargo de los jesuitas. A partir de ese momento, pasó a control del Estado virreinal y, lógicamente, se resintió al perder a una buena parte de los mejores maestros. ¿Qué impacto habrían tenido los jesuitas en la misma independencia? Yo he dicho que ellos no enseñaban doctrinas subversivas, pero sí hicieron algo muy importante, que era inculcar en los criollos y los indios orgullo. Orgullo en ser criollos y en ser indios. Estos colegios jesuitas incluían los destinados a hijos de curacas, entre los cuales destacaba el Colegio del Cusco, cuyo alumno más famoso habría de ser nada menos que Túpac Amaru II. Los caciques en Cusco, por ejemplo, los hijos de los caciques, los jesuitas sabían que ellos estaban destinados a mandar, de ser curacas, de ser caciques. Por eso en su colegio había retratos de los grandes reyes incas del Perú. La idea fue, ustedes son destinados a mandar, por eso tienen que tener orgullo en su pasado. En ese sentido, de una manera sutil, sí prepararon el camino para la independencia. Fomentaron lo que algunos han dicho, una especie de nacionalismo regional. Identidad criolla, identidad indígena. Por otro lado, las propiedades de la compañía se desarticularon y fueron rematadas, produciéndose un traspaso de bienes que restó dinamismo a la economía. Finalmente se alteraron las lealtades y creció el cuestionamiento al poder de España en América. Todos los jesuitas de América Latina fueron enviados a los estados papales o pontificios, que era el centro de Italia. El propio Papa fue sorprendido, un poco indignado con qué derecho el rey va a enviar a 2,000 jesuitas de la América Española de repente a mis estados.
Claro, el rey no quería los jesuitas en la propia España, porque también había expulsado a los jesuitas de España. Entonces, el único sitio que podía recibirlos era los estados papales en el centro de Italia. Allí fueron enviados. En ese mismo sentido, algunos jesuitas desterrados pasaron a complotar efectivamente contra el poder de España. 2,000 jesuitas, la mayoría criollos de América Latina, llegaron a Europa justo en un momento cuando había muchos libros circulando que falsificaban la historia de América. Esos jesuitas latinoamericanos se dedicaron a escribir para corregir la imagen que muchos europeos tenían de América. Por ejemplo, muchos decían que en América todo es degenerado, los animales son deformes, la gente es medio bárbara. En parte, la idea del buen salvaje viene de los jesuitas expulsados. Los indios del Nuevo Mundo son nobles, son honestos, correctos, también tienen supersticiones, pero eso se puede cambiar. Entonces ellos hicieron mucho bien, pero estos mismos libros volvieron a América y fomentaron esa conciencia en favor de la independencia. El más famoso expatriado fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, criollo peruano procedente de Arequipa, que trabajó para el gobierno británico y escribió un célebre manifiesto titulado Carta a los Españoles Americanos, donde insta a los criollos a expulsar a España del Nuevo Mundo. A diferencia de sus ensayos, que son muy sobrios, académicos, está llena de pasión. Claramente es un hombre que ahora llama con pasión a los criollos de darse cuenta que no les conviene seguir siendo súbditos de España. Esta carta tuvo amplia difusión durante la etapa propagandística y en la primera fase de la lucha de la emancipación. Personas como Thomas Jefferson conocieron la carta. Pero en América Latina, Bolívar, muchos patriotas van a conocer la carta. Tal vez fue menos conocida en el Perú, solo por la lejanía geográfica. Pero Bolívar sí conoció la carta. Algunos sacerdotes estuvieron a favor de la independencia americana, expresando un profundo resentimiento contra la autoridad real, motivado por la prolongada campaña de los reyes borbones contra los fueros y antiguos privilegios de la Iglesia. Entre los más prominentes rebeldes van a destacar los curas mexicanos Hidalgo y Morelos, quienes condujeron verdaderas rebeliones campesinas masivas. En el espacio peruano, a una escala menor, el mismo papel cumplió el cura Muñecas.